El poeta y ensayista mexicano Octavio Paz está comprometido ante todo con el lenguaje. Su obra, reunida en más de 25 volúmenes, abarca temas muy variados: la poesía, el arte, la historia, el pensamiento, de lugares muy alejados entre sí: México, India, Francia, China, Estados Unidos, España, Japón. Libertad bajo palabra, Ladera Este, El monogramático, Pasado en claro, El laberinto de la soledad, Águila o sol, El arco y la lira, Las peras del olmo, Puertas al campo, Corriente alterna, Postdata, El ogro filantrópico, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe y Tiempo nublado. Son algunos de los títulos que lo han colocado entre los escritores más grandes de nuestro idioma y que lo han hecho merecer varios premios: Nacional de Letras, Niza, Jerusalén, Olinjo Listli, Cervantes y Neustadt, así como los doctorados honoris causa de las universidades de México, Boston, California y Harvard. En el 70 aniversario del poeta, Televisa presenta Conversaciones con Octavio Paz, un programa conducido por Héctor Tajonar. Maestro Paz, ¿le parece que empecemos platicando cómo nació su interés por la poesía? Bueno, yo creo que es muy difícil esta pregunta. ¿Cómo nació mi interés por la poesía? Hay un llamado interior probablemente, pero también hay algo muy importante: la imitación, el modelo. Es definitivo para un escritor joven sus primeras lecturas. Yo me enamoré de la poesía probablemente porque tenía la ambición de decir algo que no sabía cómo decir, pero también no hubiera escrito nunca un poema si no hubiera sido porque de niño leí algunos poetas. A mi juicio, la poesía, decía Aristóteles, y creo que tiene razón, es creación, pero también es imitación. Bueno, yo quería anotar y que tú organizaras un poco esto que yo quiero anotar. En tu casa había un ambiente de letras. Bueno, tuve la fortuna de tener una casa que se desmoronaba físicamente, pero los libros sostenían a la casa. Es muy importante. Y seguimos en las mismas, yo creo. Sí. Pero sé, por ejemplo, que tu mamá leía, tu abuelo escribió una novela. Mi abuelo escribió muchas novelas y tenía una buena biblioteca. Entonces había un ambiente de letras que prepara, da una orientación, claro, muy importante. Pero en mi casa había una familia de fin de siglo, una familia del período porfiriano, bastante afrancesada. Había mucha literatura francesa, pero también había mucha literatura española. Yo le debo a mi abuelo la lectura de muchos libros de literatura española, de muchos poetas. Por ejemplo, estábamos hablando de cómo nace la vocación. Bueno, empecé leyendo poetas españoles y mexicanos, sobre todo. Recuerdo al Duque de Rivas, recuerdo a Zorrilla, que me encantó de niño, y también, claro, a ciertos poetas mexicanos del modernismo. De modo que yo mezclé muy pronto a los poetas del romanticismo español, sobre todo a Zorrilla y a Bécquer, pero también al Duque de Rivas, con todos aquellos romances y poemas de la historia de España,
con los poetas modernistas mexicanos, es decir, sobre todo con Otón. Había un libro de Otón dedicado a mi abuelo, manuscrito, otro, y sobre todo, ante todo, Díaz Mirón, que era uno de los dioses de mi familia. Pero es muy interesante esa simultaneidad de los modernistas mexicanos y de los poetas románticos españoles en una lectura de un joven. A mí me parece muy importante pensar un poco sobre eso, ¿no? Bueno, sí, son dos extremos y al mismo tiempo es lo mismo. Finalmente, sí. El romanticismo no fue sino una suerte de premonición del modernismo. O si tú quieres ponerlo al revés, el modernismo fue el verdadero romanticismo mexicano e hispanoamericano. En nuestra lengua. Con todos sus pecados y defectos, claro, sobre los cuales espero que hablemos, sí, esta noche. Muy pronto, en esa misma época, cuando era adolescente, o acaba de salir de la infancia realmente, leí también a Rubén Darío. Tenían en mi casa, mi abuelo, una edición antigua de prosas profanas. Y yo leí primero prosas profanas y después leí Cantos de Vida y Esperanza. Y esto me marcó también. Porque esa era mi pregunta, iba a decir a esto. ¿Cuáles fueron los libros, hablábamos hace rato respecto a esta frase, no sé si es de Proust o de Valéry Larbon, que los libros que verdaderamente crean un mundo del cual uno se va a alimentar para el resto de la vida, buenos o malos? Sí. Bueno, son los leídos entre los 8 y los 16 sí. años. Claro que en ese caso los libros que me marcaron no fueron nada más libros de poesía. No, hay libros también malos. Fueron libros de historia, novelas, muchas novelas, leí muchísimas novelas y una cosa rara, teatro, leí mucho teatro. Teatro, otra vez, romántico español, sí. Leí a Zorrilla y también leí teatro clásico español. Leí a Lope de Vega, no lo entendí bien, a Calderón lo entendí mucho menos, pero en fin, esos libros estaban en mi casa y los leía no por nada, sino por la historia. Las historias de capa y espada me apasionaban. Octavio, yo tengo una pregunta que me acaba de surgir en este momento. Yo disfruté mucho la lectura del teatro clásico español, sobre todo Tirso de Molina, que le encuentro un aspecto erótico y un aspecto de poesía escondida en la acción misma, que es muy interesante. Pero acabé no soportando los octosílabos del... Bueno, sí, claro. La forma está un poco lejos de nosotros. Sin embargo, hay que pensar que el octosílabo es el metro tradicional español. Es el metro de nuestra poesía. Cuando yo después entré a la escuela, estuve en la secundaria, en la preparatoria, empecé a leer a los poetas de nuestra lengua, descubrí, claro, la poesía medieval española. Esto fue interesante para mí, muy importante, porque en aquella época había descubierto también a los poetas modernos de nuestra lengua. Es decir, había descubierto a Neruda, había descubierto a Borges, había descubierto a los mexicanos y claro, había descubierto el verso libre. Toda esta influencia de Whitman. Y de pronto yo no podía insertar la tradición del verso libre dentro de la poesía española. Y claro, en ese momento llegó para mí un libro notable, el libro de Dámaso Alonso, la antología de la poesía medieval. Y ahí encontré que realmente la versificación irregular, es decir, la versificación no fundada en el número de sílabas, sino en los acentos, la versificación puramente rítmica está en el origen de la lengua española. Pero ¿por qué no pudieron volver los españoles durante mucho tiempo a esa propuesta que tiene la poesía medieval? Y el octosílabo la marcó para mí para mal. Yo encuentro el octosílabo empobrecedor, monótono. Bueno, yo no lo creo. Yo creo que el octosílabo se presta mucho para contar. Pero en fin, aparte de eso, bueno, es muy simple saber por qué. Lo cual es ya sospechoso. No, tampoco. Yo creo que la poesía no solamente debe cantar, sino contar. Y yo creo que el gran pecado de la poesía moderna es que nada más canta y no cuenta. Debe contar y cantar.
La mañana de San Juan, andando a buscar la casa para su falcón se ver, vio venir una galera que a tierra quiere llegar. Las velas trae de seda, la escarcia de oro torzal, ancoras tiene de plata, tablas de fino coral, marinero Pelagia, diciendo viene un cantar que la mar ponía en calma. Los vientos hacían bailar, los peces que andan al hondo arriba los hace andar, las aves que van volando al mástil vienen posar. Allá habló el infante Arnaldos, bien oréis lo que diré. Por tu vida el marinero, dígasme ahora ese cantar. Respondióle el marinero, tal respuesta le fue a dar. Yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. Es muy fácil entender por qué triunfó la versificación regular. Primero por la influencia italiana, del metro italiano, el endecasílabo, y después por la influencia francesa, ¿no? Pero en realidad siempre en la poesía española ha habido esta
idea de la versificación irregular, la importancia de los acentos. Y esto yo lo descubrí, o lo redescubrí, leyendo a los poetas medievales, que a mí me parece una fuente extraordinaria de poesía. Desde luego. Y no solamente desde el punto de vista rítmico, sino también desde el punto de vista de el idioma amanece. Sí. El idioma amanece. Muy y bello. yo creo que las grandes civilizaciones, sus momentos mejores son los momentos en que comienzan y los momentos en que acaban. Yo no estoy tanto por los grandes momentos de mediodía histórico. A mí lo que me interesa es el nacer de una sociedad, como el nacer de un joven, de una muchacha, sí. Ese momento de la adolescencia, y luego el momento del crepúsculo, cuando uno contempla. Yo sé, sí, yo sé que a ti te interesa mucho, porque hemos hablado de esto, el momento del final, los últimos años del paganismo y en la entrada del cristianismo, cuando sí. Se entremezclan todavía las dos corrientes. Por ejemplo, en la poesía española es muy interesante ver, claro, hay la poesía heroica, polvo, sudor y hierro, como decía Manuel Machado, hablando del Cid. Es bastante, bueno, sí es épico, es heroico, es notable, pero hay otro tipo de poemas, son unos poemas de amor pequeños, las canciones de amigo, es una maravilla, ¿no? Sí, eso es maravilla. Y además es muy, muy bonito porque empieza, el que habla no es un hombre. Los primeros acentos de amor de la poesía de nuestra lengua, en realidad de la poesía de Occidente, están dichos por mujeres. Eso es muy... nunca lo había pensado yo, y es muy notable, es muy importante tenerlo en cuenta. Y después, claro, en el siglo XIII aparece ese poema, Razón de Amor, sí, que es un poema precioso. La primera vez que aparece el amor cortés en España. Y además es uno de los pocos poemas de lengua española en el cual hay una visión del amor. Es una historia muy bonita. El poeta, es un poema anónimo del siglo XIII, describe un jardín, una huerta, y el que habla es un escolar, un estudiante, un clérigo. Hace mucho calor, ha llegado a este lugar encantado, paradisíaco, y descubre en un manzanar un vaso de agua. Hace mucho calor, siente la tentación de tomar esta agua, pero no la toma por miedo de que esté encantada. Pero sabe que una dama puso ese vaso de agua entre las ramas del manzano. Se acuesta junto a una corriente, se desnuda y descubre que en otra rama hay un vaso de vino. Y con de un modo concreto, muy plástico, está esta dualidad del amor puro, diríamos, el vaso de agua, y el amor sensual, el vaso de vino. Quien triste tiene su corazón, venga a oír esta razón. Oirá razón acabada, hecha de amor y bien rimada. Un escolar la rimó, que siempre dueñas amó. Mas siempre hubo crianza en Alemania y en Francia. Moró mucho en Lombardía para aprender cortesía. En el mes de abril, después llantar, estaba so un olivar. Entre cimas de un manzanar, un vaso de plata vio estar. Pleno era de un claro vino, que era bermejo y fino. Cubierto era a tal mesura, no lo tocas la calentura. Una dueña lo había puesto, que era señora del huerto. Cuando su amigo viniese, de aquel vino a beber le diese. Arriba del manzanar otro vaso vio estar. Pleno era de un agua frida que en el manzanar se nacía. Bebiera de ella de grado, mas hubo miedo que era encantado. Sobre un prado puse mi testa, que non me hiciese mal la siesta. Saqué de mí las vestiduras, que non me hiciese mal la calentura. Todas hierbas que bien olían, la fuente cerca sí las tenía. Y es la salvia, y son las rosas, y el lirio, y las violas, otras tantas hierbas había, que sol nombrarlas no las sabría. Mas el olor que despidía, a hombre muerto resucitaría. En mi mano tomé una flor, sabed, no toda la peor, y quise cantar
del fino amor. Pero es un poema excepcional y no frecuente en la poesía española. Yo creo que es casi el único caso de esa altura y de esa eficacia poética que hay en la... Sí. Porque hay un aporte de la poesía española que sigue impresionándome mucho, y me gustaría saber tú qué piensas sobre esto, que es esta referencia a la vida diaria que tienen ellos, tocar, mencionar los objetos de cada día. Bueno, en este poema dándoles... también, en este poema también hay, al contrario, es muy, muy curioso, porque entonces el joven que ha estudiado la cortesía, el amor cortés, dice en Lombardía y en Francia, es decir, en Italia y en Francia, que eran los dos grandes centros del amor cortés en la Edad Media. El amor cortés es importante porque es el que descubre realmente, él inventa, mejor dicho, el sentimiento del amor para nosotros. Es un sentimiento histórico, antes no existía este sentimiento. Bueno, pues él está descansando junto al agua que fluye y de pronto ve llegar a una muchacha. Y la descripción, pues es la descripción es precioso, te voy a leer el fragmento porque es muy lindo. Dice, de pronto, déjame buscarlo, dice que está tendido junto al agua y dice, mas vi venir una doncella, pues nací, no vi tan bella, blanca era y bermeja, cabellos cortos sobre la oreja. Era como las mujeres de ahora, cabellos cortos como las mujeres de 1920, sí. Frente blanca y lozana, cara fresca como manzana, nariz igual y derecha, nunca vistes tan bien hecha. Y así sigue, ¿no? Dice, boca razón y blancos dientes, labios bermejos, no muy delgados, por verdad bien mesurados, por la cintura delgada, bien estant y mesurada. El manto es subrial de jamet era, es decir, no era de seda, no de cualquier cosa. Y un sombrero tiene en la tiesta que no firiere mal la siesta. Y además esta chica lleva unos guantes y él descubre que esos guantes él se los envió. Entonces, claro, se reconocen. Ella dice que está enamorada de un estudiante, pero que no lo conoce, que le ha enviado estas prendas. Y entonces hay una escena de amor bastante realista y finalmente ella se va diciendo que tenga mucho cuidado porque hay otra dama que también está enamorada de él. De las flores viene tomando en alta voz de amor cantando y decía, ay mi amigo, si me veré jamás contigo, améte siempre y te amaré cuanto que viva seré. Más amaría contigo estar que toda España mandar, mas de una cosa soy cuitada, he miedo de ser engañada, que dicen que otra doña, cortesa y bella y bona, te quiere tan gran bien, por ti pierde su sen, y por eso he pavor, que a esa quieras mejor. Sacóse el manto de los hombros, besóme la boca y los ojos, tan gran sabor de mí había, que hablarme non podía. Dios Señor a ti loado, cuando conozco a mi amado, agora todo va bien conmigo, pues conozco a mi amigo. Claro, ha habido muchas interpretaciones. Los profesores, puede que tengan razón, piensan que se trata de la religión y del amor sensual, o bien de la Iglesia Católica y de la herejía cátara. En fin, hay una serie de interpretaciones. Evidentemente el poema es simbólico. El chico se queda en este parque prodigioso y de pronto llega una paloma, que es el ave de Venus, y entra en el agua, en el vaso de agua, y derrama el vino sobre el agua. Entonces surge la famosa disputa del vino y del agua. Y eso ya es una disputa escolástica. Escolástica porque hay ya el valor de la Eucaristía. Menos interesante que la primera parte del poema, pero este es uno de los poemas que a mí, cuando lo leí, me impresionó mucho, porque me parecía que estaba descubriendo algo permanente en la historia humana.
Pero la lectura del arcipreste, que es, llega obviamente como sugerencia de esto que estamos hablando, ¿fue simultánea o fue posterior? No, lo leía antes, evidentemente. Sí. Pero claro, uno cuando lee esas cosas en la escuela, las lee mal. Después, pasaron los años, comparé Razón de Amor, que es un poema del siglo XIII, un poema lleno de sensualidad, pero también lleno de pureza, con el poema del siglo XIV del arcipreste, que es una época atroz, es la época muy terrible para la historia humana. Y claro, es muy distinto. Hay esa famosa escena cuando la amante del arcipreste llega a la plaza, doña Endrina, y la describe y dice cómo se enamora de ella, pero tiene un gran problema de cómo hablar en público a una mujer. Y todas las artimañas que debe usar el arcipreste para acercarse a doña Endrina. ¡Ay Dios! Cuán hermosa viene doña Endrina por la plaza. Qué talle, qué donaire, qué alto cuello de garza, qué cabellos, qué boquilla, qué color, qué buena andanza. Con saetas de amor fiere cuando los sus ojos alza, pero tal lugar non era para fablar en amores. A mí luego me vinieron muchos miedos e temblores, los mis pies y las mis manos non eran de sí señores. Perdí seso, perdí fuerza, mudáronse mis colores. Unas palabras tenía pensadas por le decir, el miedo de las compañas me facían al de partir. Apenas me conocían y sabía por dó ir, con mi voluntad mis dichos no se podían seguir. Fablar con mujer en plaza es cosa muy descubierta, a veces mal perro acecha tras mala puerta abierta. Bueno es jugar fermoso, echar alguna cubierta. Hado es lugar seguro, es bien fablar, cosa cierta. Abajé más la palabra, dije el que en juego fablaba, porque toda aquella gente de la plaza nos miraba. Des que vi que eran idos, que omne hay non fincaba, comencé el decir que jura del amor que me afincaba. En el mundo non es cosa que yo ame a par de vos. Tiempo es ya pasado, de los años más de 2, que por vuestro amor me pena. Amo vos más que a Dios. No nos oponer persona que lo fable entre nos. Con la gran pena que paso, vengo a vos decir mi queja. Vuestro amor e deseo que me afinca y me aqueja. Non se me tira, non se me parte, non me suelta, non me deja. Tanto más me da la muerte, cuanto más se me aleja. Recelo que non me oídes esto que vos he fablado. Fablar mucho con el sordo es mal seso e mal recabdo. Creed que vos amo tanto, que non he mayor cuidado. Esto sobre todas cosas me trae más afincado. Señora, yo no me atrevo de decirvos más razones hasta que me respondades a estos pocos sermones. Decidme vuestro talante, veremos los corazones. Ella dijo: Vuestros dichos non los precio 2 piñones. Bien así engañan muchos a otras muchas endrinas. El hombre tan engañoso así engaña a sus vecinas. Non cuidedes que soy loca por oír vuestras parlinas. Buscad a quien engañades con vuestras falsas espinas. El hierro que otro fizo, a mí non faga mal. Habed por bien que vos fable allí, so aquel portal. Non vos vean aquí todos los que andan por la cal. Aquí vos fable uno, allí vos fablaré al. Paso a paso, doña Endrina, so el portal es entrada, bien lozana e orgullosa, bien mansa e sosegada. Los ojos bajó por tierra, en el pollo asentada, yo torné en la mi fabla que tenía comenzada. Escúcheme, señora, la vuestra cortesía, un poquillo que vos diga la muerte mía. Cuidades que vos fablo en engaño e en folía, en once que me faga contra vuestra porfía. Otorgadme ya, señora, aquesto de buena miente, que vengades otro día a la fabla solamente. Yo pensaré en la fabla, e sabré vuestro talente.
Al nonoso demandar, vos venid seguramente. Por la fabla se conocen los más de los corazones. Yo entenderé de vos algo e oiredes las mis razones. Id e venid a la fabla, que mujeres y varones por palabras se conocen, son amigos, compañones. Esto dijo doña Endrina, esta dueña de prestar. Honra es en on deshonra encuerdamiente fablar. Las dueñas y las mujeres deben su respuesta dar a cualquier que las fablare o con ellas razonar. Cuanto esto vos otorgo, a vos o a otro cualquier. Fablad vos, salva mi honra, cuanto fablar vos quisier. De palabras en juego dirélas y las oyer. Non vos consentir engaño cada que lo entendier. Estar sola con vos solo, esto yo non lo faría. Non debe mujer estar sola en tal compañía. Nace dende mala fama e mi deshonra sería, ante testigos que vean, fablar vos, e algún día. Señora, por la mesura que agora prometedes, non se gracias que lo valan cuantas vos merecedes. A la merced que agora de palabra me facedes, igualar non se podría ningunas otras mercedes. Pero fío de Dios que a un tiempo verná, que cuál es el buen amigo por las obras parecerá, querría fablar nonoso, tengo que vos pesará. Ella dijo, pues decidlo, e veré qué tal será. Señora, que me prometades de lo que de amor queremos, que si hubier lugar e tiempo, cuando en uno estemos, según que yo lo deseo, vos y yo nos abracemos. Para vos non pido mucho, que con eso pasaremos. Esto dijo doña Endrina. Es cosa muy probada que por sus besos la dueña finca muy engañada. Grande encendimiento pone el abrazar a la amada. Toda mujer es vencida desde que esta joya es dada. Esto yo non vos otorgo, salvo la fabla de mano. Mi madre verná de misa, quiero me ir de aquí temprano. Non sospeche contra mí que ando con seso vano. Tiempo verná que podremos fablarnos este verano. Fuésela mi señora de la fabla subía, desde que yo fue nacido, nunca vi mejor día. Solás tan placentero e tan grande alegría, quiso Dios bien guiar el aventura mía. Bueno, pues esto en cierto modo marca la diferencia entre una época como en la cual la idea y la materia, la forma, diríamos, y la idea están juntas, y cómo en un siglo después se disgregan. Es el momento de la disgregación, ¿no? Pero quedó más en ti para siempre como digamos, como una herencia personal, como una referencia, la razón de amor que la Arcipreste, sí. Como Sí. poema lírico, sí. Sí. Claro, como crítica de la sociedad, como Bueno, visión del mundo, sí. quizá el Arcipreste es mucho más Sí, pero interesante. son- Pero el otro es un pequeño chorro, digamos, de agua, ¿no? De agua pura. Sí. Y además esta idea prodigiosa del sitio ameno, de la unión Sí. de amor y naturaleza. Sí. Y esto en el amanecer de nuestra poesía, Sí. cuando el idioma apenas está formándose. Como se pudo ver en Sí. lo que estabas leyendo, ¿no? Esto ¿No cree usted que exista una continuidad de este problema, de esta dualidad entre lo sensible y lo religioso a través de la tradición poética de lengua española? Claro que sí, pero adopta formas distintas. Por ejemplo, en esa época en que estamos hablando, en que yo descubría mi pasado, el pasado de mi lengua, después de todo el pasado de la lengua de uno, es el propio pasado, Claro, claro. es imposible. único, además. Es el único, lo que cuenta Claro. finalmente es la voz colectiva, la voz del idioma,
a través de una sensibilidad particular, pues en esta época, claro, en aquella época cuando yo era estudiante y empezaba a escribir, los grandes modelos eran los modelos del arte barroco, porque la generación de mis maestros, diríamos, la generación anterior a la mía, en México, los contemporáneos, en España, la generación de 27, etcétera, habían descubierto o redescubierto a Góngora y a la poesía barroca. Entonces, claro, ahí también está esta dualidad de la sensibilidad y de la idea, pero de un modo estático, diríamos, no de este modo, no hay esta fusión como en La razón de amor, es un poema prodigioso en ese aspecto, sino al contrario, hay una oposición clara entre una y otra. Por ejemplo, en el caso de Quevedo, ¿no? Hay el Quevedo místico, el Quevedo religioso, el Quevedo filosófico y el Quevedo erótico, ¿no? Sí, bueno, y cada uno es distinto y están, es decir, sí. Quevedo está en lucha con él mismo, ¿no? Es decir, para plantearlo en una forma que yo no creo que se deba plantear la poesía así, porque se podrá plantear el fútbol así, ¿no? Pero no la poesía. Es decir, ¿cuál es mejor o más poeta, Quevedo o Góngora? Yo debo decirte, y ya eso lo hemos hablado, yo tengo muchas reservas respecto a Góngora, totalmente personales, de sensibilidad. Bueno, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? No. Bueno, yo me eduqué en la adoración, en el culto a Góngora. Cuando yo era joven, todo el mundo adoraba a Góngora, ¿no? Y yo había leído un poco antes a Quevedo y me costó mucho trabajo entender a Góngora. Y claro, fui al altar en donde todos comulgaban, pero fui un mal creyente, realmente, ¿no? Sí, a mí me pasó lo mismo y ahora pienso, si no hubo con esta veneración por Góngora y estas ediciones de Góngora que hizo Damaso Alonso en el año 30 y la antología de Góngora y todo lo que esto significó, una vuelta de espalda a Quevedo. No, yo creo, no fue eso. Bueno, era un momento distinto. Estos jóvenes de los años 20, en México, en España, estaban influidos por el gran movimiento del arte moderno, por el cubismo sobre todo, y por la poesía de los poetas llamados cubistas, ¿no? Reverdí, etcétera, y por Vicente Huidobro, el poeta chileno. Entonces ellos pensaban que la poesía no era la realidad, sino que era una creación, una construcción, sí, que añadía algo a la realidad, algo distinto. Y encontraron en Góngora un modelo admirable. Perfecto. Pues es un poeta extraordinario. Pero al cabo de los años, releyendo a Góngora, he encontrado, en primer lugar, que le falta los grandes poemas extensos de Góngora. Finalmente, Góngora es famoso no por los sonetos, que es lo que más me gusta de él, ni por las canciones, sí, las letrillas que me parecen perfectas, sino es famoso por los grandes poemas, Las Soledades y la fábula de Polifemo y Galatea. Sí. Bueno, Las Soledades es un poema bastante aburrido, larguísimo, deshecho, le falta composición, no hay composición. Es cierto. Bueno, un gran poema debe tener, un poema extenso, debe tener composición. Cierto. Esto no, esa es una serie de amplificaciones, cierto, y digresiones. Sí. No pasa nada. No pasa nada sentimentalmente. Está muy bien no visto. No cuenta. Hablábamos de contar y contar, de contar y cantar. Y cantar. Góngora no cuenta nada y cuando cuenta algo es absolutamente prosaico y aburrido. No tiene interés lo que cuenta. Aparte de eso, al personaje, al peregrino que pasa por esos paisajes, sí, pues no le pasa tampoco nada sentimentalmente. Dice sí, lugares comunes pomposos. Tiene un ojo admirable, una dicción perfecta. Cuando describe un paisaje, un pino, unos aldeanos jugando, es admirable, es prodigioso. La ropa que se seca, cuando exacto, dice la menor todo gota saca al menor hilo. Sí, todo eso es perfecto. Sí, pero nos quedamos con lo que nos dan otros poetas, lo que nos da Milton, lo que nos dan los grandes poetas. Sí. Una visión del hombre, una visión del mundo, lo que nos da Dante. Claro. Bueno, yo pienso en Milton porque Milton es un poeta contemporáneo de Góngora. Hay un abismo a favor de Milton, para mi gusto, ¿no? ¿Creen entonces ustedes en esto que podría ser una blasfemia para muchos, de que Góngora es un poeta hueco, como dice Menéndez y Pelayo? Hay un poco de verdad. Sobre todo, yo pienso en Sor Juana Inés de la Cruz. Si uno compara Las Soledades de Góngora
con el primer sueño de Sor Juana, se da cuenta de la gran diferencia. En Sor Juana hay una visión, hay el poema de Sor Juana es un poema barroco, es un poema que tiene influido por Góngora, es un poema gongorista, pero es muy distinto a Góngora y finalmente yo lo prefiero. ¿Por qué? Ahí hay el drama del conocimiento. El hombre quiere conocer, el espíritu humano quiere conocer y no llega a conocer. En cambio, en Góngora el tema es banal. Es curioso, hay un gongorista colombiano de la Nueva Granada, muy importante, Domínguez y Camargo, claro, que escribió una historia de San Ignacio de Loyola que a mí me parece mucho más eficaz y que va más lejos en el camino de Góngora que el mismo Góngora. Sí, bueno, tampoco me gusta mucho, no, pero tiene dos cosas bonitas tu poeta colombiano. Primero, una de las imágenes más prodigiosas sobre Cristo en el momento del martirio, y dice, feo hermosamente el rostro. Bello. Eso es muy bello, feo hermosamente el rostro. Y luego cuando describe también a un gallo en el momento de hacer el amor con las gallinas. También es bastante divertido, pero no es un gran poeta, francamente, ¿no? A mí de todas maneras me parece que va más lejos en el contar que en las soledades mismas, que realmente yo también estoy. Ahora, yo creo que el gran poema de Góngora es el otro, es la fábula de Polifemo y Galatea. Vamos a escuchar unos fragmentos de esa prodigiosa fábula. Un monte era de miembros eminente, este que, de Neptuno hijo fiero, de un ojo ilustra el orbe de su frente, émulo casi del mayor lucero. Cíclope, a quien el pino más valiente, bastón le obedecía tan ligero, y al grave peso junco tan delgado, que un día era bastón y otro callado. Ninfa, de Doris hija, la más bella Adora que vio el reino de la espuma. Galatea es su nombre, y dulce en ella el terno Venus de sus gracias suma. Son una y otra luminosa estrella, lucientes ojos de su blanca pluma. Si roca de cristal no es de Neptuno, pavón de Venus es, cisne de Juno. Purpúreas rosas sobre Galatea, l'alba entre lilios cándidos deshoja. Duda el amor cuál más su color sea, o púrpura nevada o nieve roja. Era Asis un venablo de Cupido, de un fauno medio hombre, medio fiera. En Símetis hermosa ninfa habido, gloria del mar, honor de su ribera. No a las palomas concedió Cupido juntar de sus dos picos los rubíes, cuando al clavel el joven atrevido las dos hojas le chupa carmesíes. Cuantas produce Pafo engendran nido, negras violas, blancos alelíes, llueven sobre el que amor quiere que sea, tálamo de Asis y de Galatea. Con violencia desgajó infinita la mayor punta de la excelsa roca, que al joven sobre quien la precipita, urna es mucha, pirámide no poca. Con lágrimas la ninfa solicita las deidades del mar que Asis invoca. Concurren todas y el peñasco duro, la sangre que exprimió, cristal fue puro. Esos son los poemas más perfectos de nuestra lengua. Eso es perfecto porque ahí sí hay una historia, un cuento, un canto, hay un orden, hay una proporción, una armonía, no hay amplificaciones excesivas, es perfecto. Pero claro, entonces uno lo compara con el modelo, con Ovidio, y claro, no es superior a Ovidio. No puede ser. No puede El ser. otro poeta, Quevedo, es un poeta imperfecto, pensando en Góngora, pero es un poeta que me toca más de cerca. Bueno, Quevedo es muchos poetas, Góngora es 2 poetas o 3, Quevedo es muchos poetas, es un poeta satírico, es un poeta que uno adora, es un poeta que uno detesta. Quevedo como ser humano es detestable, como poeta también a veces es antipático,
hay un rictus en Quevedo, hay una severidad, hay una mala fe terrible a veces en sus... Y luego... su sorna, que a veces Sí. está... Pero es un gran poeta porque uno, finalmente, ¿qué es lo que uno le pide a la poesía? Bueno, pues le pide un poco ser el espejo del hombre, el espejo que transfigura. No buscamos en la poesía la fidelidad a nuestros sentimientos, pero sí conocernos mejor y transfigurarnos. Eso yo no lo veo en Góngora, pero sí lo veo en Quevedo. Por ejemplo, hay el Quevedo de la muerte, hay el Quevedo del amor. Todo eso me parece que es un poeta extraordinario. Es uno de los grandes poetas europeos. Ese sí es un gran espíritu. Y al mismo tiempo un hombre horrible, ¿no? Sí, pero esto que has dicho de gran espíritu justamente es lo que lo define, ¿no? Yo creo que no era Góngora y no lo fue en ningún momento. Ahora, claro, el Quevedo, a mí me encantó Quevedo, pero era un Quevedo, claro, a un adolescente le tiene que gustar mucho Quevedo, porque es un poeta, digamos, de contradicciones terribles, ¿no? En que todo hay la muerte, hay la vida, hay el espíritu, hay la carne. Todo está hecho en oposiciones una cosa de blanco violentas y negro en él, mucho. Y bruscas, ¿no? En cambio, al cabo de los años uno prefiere poetas que te den un conocimiento más exacto, más, ¿cómo te diré? No hay compasión en Quevedo. Hay pasión, pero no hay compasión. Esto. Qué bien, sí. Y en cambio, en Lope de Vega, que es un poeta que hemos olvidado, hay un conocimiento del alma humana, una simpatía por el destino absurdo de los hombres. Cierto. Y como poeta erótico, finalmente, los grandes poemas de amor de nuestra lengua, yo siempre pensé que eran los de Quevedo, en el siglo XVII. Ahora empiezo a dudarlo. Quevedo nos habla de pasiones sobrehumanas y de pasiones finalmente inhumanas, pero Lope nos habla de pasiones humanas, de lo que vivimos realmente. Es cierto. Ahora, qué curioso, esto me hace pensar en una cosa, no se ha hecho la buena antología de Lope de Vega. Bueno, no se han hecho muchas buenas antologías necesarias, pero la de Lope... Bueno, yo creo que la literatura española no se ha hecho ni la buena antología de Lope de Vega, ni la moderna, ni la buena antología de Quevedo. Yo creo que el trabajo que hizo Dámaso Alonso con Góngora, habría que hacerlo con Quevedo, y con Lope de Vega. Y con Lope, ¿no? ¿Y Fundamentalmente. qué explicación se puede dar a esta carencia, siendo poetas tan famosos, tan ricos? ¿Por qué no Bueno, yo creo existen? que no sé, es una de las grandes interrogaciones de nuestra civilización. Pero esto yo es creo que el problema de la crítica. No hemos tenido grandes críticos. Dámaso Alonso ha sido un enorme crítico, muy bueno, pero necesitamos un buen crítico que nos actualice a Quevedo. Raimundo Lida lo hubiera hecho, pero murió sin terminar su obra. Y después a Lope de Vega lo mismo. Hace falta una antología moderna de Lope. Yo estoy convencido que entre los grandes poetas del amor en Europa, en ese siglo, pues uno de ellos es Lope. No hay duda ninguna, no hay duda ninguna. ¿No? Pero no se debería a este olvido de Lope, marginar a Lope y a Quevedo y al mismo Garcilaso, aunque también coquetearon mucho con él. No se debería a esto que tú anotabas, que la generación del 27, con el ultraísmo lateral, quedó en esta especie de cubismo poético. Sí, es verdad. Y Lope era lo menos. Sí, pero después descubrieron a Neruda. Yo digo a Quevedo, por ejemplo, Neruda hace una pequeña antología muy buena de algunos sonetos de Quevedo. De modo que hubo un redescubrimiento de Quevedo. Pero viene de Neruda, curiosamente. Pero es curioso, si tú comparas a Quevedo con Lope de Vega, encuentras dos mundos, el tema del amor y el tema de la muerte. Mira, te voy a leer un soneto que a mí me impresionó mucho, un soneto de Quevedo. Es un soneto famoso, todo el mundo lo cita, y yo incluso hice una especie de homenaje y profanación, una especie de sátira y de exaltación de Quevedo. Pero no voy a leer mis poemas, te voy a leer el soneto primero de Quevedo y después vamos a leer el soneto de Lope de Vega. El soneto de Quevedo es un soneto muy conocido, famoso, es importante porque es la dualidad
entre el alma y el espíritu. El poeta está enamorado, sabe que se va a morir, pero su amor va a continuar después de la muerte. Es una especie de platonismo exacerbado. Además, un platonismo poco platónico, porque para Platón y para los neoplatónicos el espíritu se desprende de la carne. En este poema el espíritu se aferra a la carne, pero no a la carne, no al cuerpo, a las cenizas del cuerpo. Es bastante terrible este poema. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso lisonjera, mas no de otra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía, nadar sabe mi llama al agua fría y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un Dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, medulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejarán, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrán sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Es un poema extraordinario, claro, sublime, ¿no? Esta idea del polvo enamorado. Todavía amando, ¿no? Todavía amando. Es realmente prodigioso, pero al mismo tiempo es inhumano. Esto es una experiencia puramente intelectual, es una experiencia filosófica, pero los hombres aman de un modo un poco distinto. Ahora vamos a leer el soneto de Lope, porque ese soneto es una definición del amor, y creo que es más humilde, es menos sublime, pero finalmente va más lejos claro, y ofrece una comprensión más profunda del alma humana. Define el amor y lo dice así: ir y quedarse, y con quedar partirse, partir sin alma e ir con alma ajena, oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse, arder como la vela y consumirse, haciendo torres sobre tierna arena, caer de un cielo y ser demonio en pena, y de serlo jamás arrepentirse, hablar entre las mudas soledades, pedir prestadas sobre fe, paciencia, y lo que es temporal llamar eterno, creer sospechas y negar verdades, es lo que llaman en el mundo ausencia, fuego en el alma y en la vida infierno. Magnífico. Fíjate la diferencia. Lope está hablando de este mundo. Claro. Y entonces piensa que el amor es celeste e infernal. Pero Quevedo está hablando del otro mundo. Está hablando del alma desencarnada y que está aferrada a las cenizas. Sí, parte de la muerte. Sí. De Quevedo. Polvo serán, más polvo enamorado. Sí. En cambio, Lope está hablando de una experiencia real, humana, claro. Y universal al mismo tiempo, ¿no? No es una experiencia excepcional, al mismo tiempo es excepcional. Hay versos que me impresionan, como este: caer de un cielo y ser demonio en pena, y de serlo jamás arrepentirse. Maravilloso. Esto es prodigioso. Es realmente la pasión, claro, en su forma más terrible, ¿no? Sí. Bueno, esto es lo que yo me gustaría quizá que la poesía contemporánea recobrase, estos acentos. Y también, claro, otras cosas más graves, más importantes. Pero quizá haciendo un poco de justicia a Quevedo, podría encontrarse muchos, bueno, tiene muchísimos sonetos amorosos. Estaba tratando de buscar uno que se llama Definiendo al amor, que es hielo abrasador, es fuego helado, etc. Yo creo que sí hay un Quevedo amoroso que es también humano, ¿no? Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente. Es un soñado bien, un mal presente. Es un breve descanso muy cansado. Es un descuido que nos da cuidado. Un cobarde con nombre de valiente. Un andar solitario entre la gente. Un amar solamente ser amado. Es una libertad encarcelada que dura hasta el postrero parasismo, enfermedad que crece
si es curada. Este es el niño amor, este es su abismo. Mirad cuál amistad tendrá con nada el que en todo es contrario de sí mismo. Además, este poema de Quevedo puede interpretarse como una respuesta al de Lope de Vega que leyó usted hace un momento, ¿no? Pero es muy humano, pero su experiencia la presenta en forma de silogismos, de conceptos. Es otra vez, ¿no? En cambio, en el otro, ¿qué es lo que le falta? Bueno, yo creo que es un poeta muy importante, sublime, ya he dicho, pero lo que le falta es simpatía. La simpatía por el resto de los hombres, ¿no? Sí, que le sobraba a Lope, ¿no? Sí, es lo que Lope tiene, simpatía. Sí, sí, sí. A mí me parece Una que comunión, ¿verdad? Sí, sí. Es lo que tenía también Rubén Darío. Rubén Darío tiene simpatía, tiene compasión y tiene pasión. Bueno, ahí volvemos, sí, ahí retornamos a un punto que a mí me interesa que oír de ti lo que piensas al respecto, porque esa compasión, ese tono humano que en el ensayo que aparece en Cuadribio sobre Rubén Darío está muy bien traído, muy bien visto, salva a Rubén Darío de toda esa faramaya, esa bisutería modernista que realmente tenemos que aceptar por mucha novedad que le haya dado al idioma, mucho aire, mucha ventilación y gracia, es francamente insoportable. Bueno, estamos muy cerca de él, apenas 50 años o 60 años y claro, lo inmediato siempre nos parece peor de lo que es el pasado inmediato. Es verdad, pero también gran parte de la obra de Quevedo se deshace, y mucho más Lope de Vega. Lope de Vega es un poeta muy desigual, gran parte de la obra de Lope es tributo a su época. Y claro, en Rubén Darío hay tributo a su época. Sí, pero yo me refiero a ese poeta modernista que cada país de Latinoamérica ha tenido que padecer. Nosotros creo en Colombia hemos tenido que padecer el peor, que es el maestro Guillermo Valencia, que produjo versos tan absurdos como ese que dice: la mujer es el viejo, y después enemigo del hombre. Ya dejar solo la mujer es el viejo. Y el otro extraño que dice: yo soy el viejo Hipofos, el último centauro, mi brazo poderoso sabe peinar la ninfa y estrangular el oso. Esto realmente, esta monstruosidad tuvo que padecerla el ecuatoriano y el venezolano, y ahora hay pero hubo un intento de revaluación del modernismo que a mí no me parece válida. Bueno, pero el modernismo, fíjate que en realidad el modernismo, somos todos modernistas, todos descendemos del modernismo. Con el modernismo comienza la literatura realmente moderna en lengua española. Eso estoy convencido de eso, ¿no? A mí me sorprende una cosa que dice usted en el ensayo Caracol y la Sirena sobre Darío, que está en Cuadribio. Por una parte, dice usted que Darío no es solo el más amplio y rico de los poetas modernistas, sino el fundador de la poesía contemporánea en lengua española y uno de nuestros grandes poetas modernos. Pero también dice que a pesar de que el lugar de Darío es central, usted cree que es el menos actual de los grandes modernistas. ¿No hay aquí una contradicción? No hay contradicción. Con él comienza algo, pero evidentemente parte de la poesía de Darío nos suena muy, muy lejana, es a lo que tú te refieres, me imagino. Ahora, fui un poco injusto en ese texto, porque no es el menos actual. Yo creo que Guillermo Valencia es menos actual, Amado Nervo es menos actual, realmente. En fin, casi todos los epígonos del modernismo han envejecido. Y muy feamente, es un envejecer muy feo. Bueno, pero ¿qué va a ocurrir? También ya empiezan a envejecer los ultraístas. Horriblemente. Y también esto lo reconozco, ¿no? La poesía de Neruda ha envejecido gran parte. Una buena parte. Entonces todo esto pues, es claro, aquel poeta alemán Ben decía: un poeta escribe toda su vida cientos de poemas para que sobrevivan 4 o 5 si le va bien. Si le va bien, bueno, eso esto es importante. Yo creo que en Darío han sobrevivido más de 4. Ah, desde luego. Es un poeta admirable en muchos aspectos. Y sí es actual. Su visión del amor es muy actual. Esta idea también de incluso la relación con los Estados Unidos.
fue uno de los primeros, claro, también el uruguayo Rodó, fue uno de los primeros que vio el conflicto entre la América Latina y los Estados Unidos, no como un conflicto que ahora lo quieren ver únicamente político y económico. A mí me parece que es una visión bastante simplista. Sí. Es una oposición mucho más profunda, es una oposición de civilizaciones. Sí, claro. Mira, si mañana los Estados Unidos fueran pobres y los latinoamericanos fueran ricos, la oposición continuaría. Subsistiría porque es una cultura protestante frente a una cultura católica, con todo lo que eso significa, ¿no? Claro, esto está claro, el antiimperialismo de Darío está claro en el poema Roosevelt, ¿no? Sí. Bueno, él cambió, porque luego también hizo grandes elogios al águila americana, ¿no? Es que era un hombre... Bueno, no hablemos de la política de los poetas, porque no. El poeta Darío vivió al final de su vida en Guatemala y toda esta tragedia, y luego al final en Nicaragua. Fue espantoso. Pero sí, digamos que en su visión profunda, aunque hizo elogios a veces al águila norteamericana, en su visión profunda hay esta afirmación muy tenaz de la latinidad, ¿no? Sí, el poema Buenos Aires también habla de que Buenos Aires era una especie de Babel latina, una especie de anti-Nueva York. Es curioso, toda esa gente a fin de siglo y principios de siglo pensaba que Argentina iba a ser la gran creadora de la nueva había civilización. todas las razones para pensarlo, ¿no? Y todos los elementos. Sí. ¿Y hay anti-españolismo en Darío, como se ha dicho, o no? Yo no lo encuentro. Yo no lo veo, No, yo creo que fue profundamente pro-español, sobre todo, ¿no? Bueno, pero me llama la atención la pregunta, Héctor, ¿por qué? Digo, ¿dónde...? Sí, pregunto esto porque en el mencionado ensayo de Octavio Paz sobre Darío hay una alusión a ello que me interesa aclarar. No, pero yo no hablo de que Darío sea anti-español. Que no lo sea. No, es muy pro-español. Pero que se ha dicho con frecuencia que es anti-español. Bueno, Darío, no se diga, por esta afirmación de América, ¿no? En contra de la tradición al principio, cerrada del español de fin de siglo, verdad, ¿no? Tiene usted razón. Cuando comienza el modernismo, algunos críticos españoles atacaron a Darío, lo llamaron por galicismo mental. Incluso Unamuno dijo que lo que le faltaba a Rubén Darío eran las plumas del salvaje, ¿no? Bueno, pero más bien lo atacaban por afrancesado, no por anti-español, sino por afrancesado, y él se defendió siempre de eso, ¿no? Aquí, junto al mar latino, digo la verdad. Siento en roca, aceite y vino, yo mi antigüedad. Oh, qué anciano soy, Dios santo. Oh, qué anciano soy. ¿De dónde viene mi canto? ¿Y yo a dónde voy? El conocerme a mí mismo ya me va costando muchos momentos de abismo, y el cómo y el cuándo. Y esta claridad latina, ¿de qué me sirvió a la entrada de la mina del yo y del no yo? Nefelibata contento, creo interpretar las confidencias del viento, la tierra y el mar. Unas vagas confidencias del ser y el no ser, y fragmentos de conciencias de ahora y ayer. Como en medio de un desierto, me puse a clamar, y miré el sol como muerto, y me eché a llorar. Con este poema de Rubén Darío terminamos la primera parte de nuestra invitación a la poesía. Espero que nos acompañe usted en la segunda parte de este programa que estará consagrada a poetas modernos de nuestra lengua. Agradezco la participación de Álvaro Mutis, José Luis Cuevas, Eduardo Lizalde y Margarita Isabel en este programa. Maestro Paz, muchas gracias, y a usted muchas gracias por su atención. Buenas noches.